Cultura efectiva, cultura emprendedora, cultura colaborativa. Somos la opción a tu emprendimiento. Radio Lab Chile. Hola, Bea, ¿cómo estás? Hola, Sol. Bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Ahora a la distancia. Bien, también. Aquí estamos remoto. Bienvenidos a todos a Psicolab. Acá modo remoto, pero siempre por Radio Lab, ¿no es cierto? La mejor radio. La mejor radio y nuestro programa de bienestar y actualidad. Y como vamos a hablar de actualidad, ¿de qué vamos a hablar hoy, el día de hoy? A ver, ¿qué puede ser? ¿Qué tema estamos viviendo ahora? Coronavirus. Que se sumó a los estresores que hablamos la semana pasada. La semana pasada hablamos de todos los estresores que venían con marzo, vuelta a vacaciones, y se sumó este estresor también que tenemos, y ahora vamos a hablar también que también afecta un poco a lo que es la salud mental y bueno, también a la rutina diaria. Exactamente, porque a ver qué pasa con el coronavirus. Un montón de cosas. Bueno, nosotras mismas estamos trabajando remoto. Hay gente que sí puede trabajar remoto, otra que no. Y el tema, lo principal que empezó a ocurrir con todo este tema fue, en general, desde la arista como psicológica, como dos polos. Sí. Un polo ligado a la psicosis colectiva un poco, y el otro polo como a la negación. ¿No es cierto? Y comenzando por ese tema, ¿qué es la psicosis colectiva? Yo creo que toda la gente debiera saber también qué es lo que significa. Exacto, mira, la psicosis colectiva, bueno, principalmente en el fondo es un fenómeno que es social, que en general se produce en masas en el fondo, que en general se vive por el miedo en el fondo a ser o atacado o algo en el fondo que sea grave, que no conoce, como más o menos apunta a esa línea el pánico colectivo, la psicosis colectiva. ¿Y qué pasa en el fondo la diferencia del miedo? Que en el fondo que uno puede tener miedo quizás en el día a día, pero esto de pasar a la psicosis pasa a que el ser humano, y sobre todo en masa, muchas veces tenga un comportamiento que no sea tan racional en el fondo. O sea, si tú me dices eso, psicosis colectiva, que es lo que vivimos todos, o sea, alguien dice, está temblando y la gente corre, lo mismo pasa también con esto, o sea, la gente siempre tiene miedo y obviamente cuando pasa de boca en boca esto se genera también más inseguridades, un poco más de ansiedad y decisiones apresuradas sin tratar de pensar ni racionalizar, ni quizás concentrarse en lo que está pasando sin alarmarse antes. Exacto, y eso es mucho lo que pasa con eventos como este, que está muy ligado a la psicosis colectiva, que es el tema de que como esto, entre comillas, es un elemento novedoso, se podría decir, porque es algo relativamente nuevo para nosotros. En el fondo, pasamos por el tema de, bueno, de la fiebre porcina, el H1N1, pero esto aparentemente ha afectado a nivel colectivo mucho más. Entonces, en el fondo, esto, como es, entre comillas, es una novedad, se podría decir, hay un exceso de atención y entonces uno se sobreinforma y está en los medios de comunicación y en todos lados. Bueno, nosotros mismos también estamos hablando todo el rato del mismo tema, y en el fondo también al haber exceso de información, exceso de fuentes, uno no sabe a quién creerle, a quién no. También empieza a ocurrir el efecto fake news también, que ahora sí. es muy habitual en el fondo. Entonces todo eso genera psicosis colectiva y pánico en el fondo. Sí, totalmente. O sea, hay que tener mucho cuidado con la información que uno recibe y la información que uno comparte, ¿ya? Porque exacto. También siempre hay información de que murió tal persona, que pasó tal cosa, y lo que sea que pase, claro. hay que saber de dónde es la fuente también y cómo lo informamos, porque vamos a quizás estar preocupando a alguien que a lo mejor no tiene la misma manera que nosotros recibimos la información, lo pueden recibir de una manera fatal, y esto también genera ansiedad y lo que es la psicosis en sí.
y el miedo. Exacto. El miedo. ¿Y qué pasa con eso en el fondo? Claro, ¿qué pasa con eso? Que la psicosis colectiva, cuando le afecta a la masa, en el fondo a cada uno en particular y a la masa, genera conductas que en el fondo que pueden pasar a ser, entre comillas, de riesgo, o conductas en el fondo irracionales, como por ejemplo el tema de ir en masa al supermercado a comprar y desabastecer. El tema también del efecto de las mascarillas, el efecto del alcohol gel. Exacto, que si uno piensa en el fondo, efectivamente es algo para resguardarte de esto, pero se genera este pánico de querer comprar, de comprar a cualquier precio, de salir a buscar, y al final es algo que es muy, en el fondo, psicológico, producido por este efecto masa, en el fondo. Que al final es la preocupación es como el miedo, como tú decías, el miedo quizá a quedar desabastecido, la desesperación, lo mismo, o sea, los supermercados están quedando ya muchos vacíos también, la gente se desespera, está comprando en grandes cantidades sin pensar también en el otro, que es un tema también de empatía, de comprensión con el otro y solidaridad también. Exacto. Sí, de hecho el tema de la responsabilidad y la solidaridad, ahí lo vamos a abordar más adelante porque es un tema bien importante, pero como volviendo entre comillas al punto inicial, efectivamente nosotros hablábamos de dos polos. Por un lado estaba la psicosis colectiva y por otro lado está entre comillas el otro lado extremo, se podría decir, que es la negación, en el fondo. ¿Y qué pasa con la negación? Claro, que también en el fondo pasa a ser, claro, también la negación en el fondo pasa a ser hasta cierto punto también peligrosa, porque en el fondo la negación apunta a la gente que no cree en esto, que dice, no, y esto es un complot, es mentira, es un manejo del gobierno, o también desde la lista de negación como, no, yo como no estoy en edad de riesgo, a mí no me va a pasar. Entonces, que también va ligado con lo que vamos a hablar después de la solidaridad, que yo digo, claro, quizás a mí no me pasa nada grave, porque no estoy en edad de riesgo, pero quizás un adulto mayor sí. Entonces, en el fondo, también ambos polos son negativos. ¿Qué piensas tú, Bea, del tema de la negación? ¿Lo has visto en algún cercano? Sí, lo he visto en cercanos, lo he visto en general, en las empresas también, que creen que a lo mejor tiene que pasar alguna situación extrema como para tomar medidas. Creo que la manera en que se debe llevar las cosas no tiene que por qué irse a ningún extremo, tiene que ser equilibrado, sí, siempre pensando en el otro, ya dejando de pensar quizá en nosotros, sino también en los adultos mayores y en las personas que tenemos de riesgo, porque al final nosotros quizás podemos tener las defensas altas, podemos no estar en grupo de riesgo, pero sí podemos estar afectando a la gente que tenemos alrededor, todos los abuelitos que tenemos a toda la gente que a lo mejor tiene enfermedades respiratorias graves, que es un llamado de atención para todos nosotros también, que podemos a lo mejor poner de nuestra parte, nuestro granito de arena, cuidándonos a nosotros. Exacto. Y cuidándonos al resto. Exacto, y eso está muy ligado, lo que dices tú, Bea, con el tema de las empresas, que existe en el fondo. Ahí está como entre comillas la línea de las empresas que están con teletrabajo actualmente, que en el fondo creen en que esto efectivamente es algo complejo, y las empresas que eventualmente quizás no creen tanto, piensan que va a pasar luego, que no es algo tan grave, y que tienen a las personas trabajando todavía en las oficinas sin quizás ser necesario, porque uno dice, claro, hasta qué punto en el fondo hay ciertos rubros que por rubro es complejo el trabajo desde casa por un tema de implementos, maquinaria, etcétera, pero uno piensa, la gente que trabaja administrativo, la gente que trabaja con tecnología, que trabaja en el fondo, que puede trabajar remoto como nosotros estamos haciendo en el fondo la transmisión en este momento, ¿hasta qué punto? ¿Cuál es la línea de decisión de las empresas para decidir si hacemos el remoto, en el fondo el trabajo remoto, o dejamos a la gente todavía trabajando desde la casa? Claro, y también dejamos la invitación acá a toda la gente que nos está siguiendo ahora, que está viendo nuestra presentación, que pueda también opinar si está con teletrabajo o no, y las medidas que ha tomado también la empresa donde está, ya el por qué a lo mejor no han podido tener la opción de teletrabajo,
y que nos puedan comentar también un poquitito su experiencia y cómo lo abordarían también, o sea, la gente que nos está viendo, porque muchas veces no se está de acuerdo también con la empresa y las decisiones que se toman. Entonces les dejamos la invitación que puedan opinar de su experiencia. Exacto, ya, y bueno, y esto mismo tiene relación con lo que hablábamos antes de todo lo que es la responsabilidad, que en el fondo la responsabilidad, por una parte desde la arista también de, por ejemplo, ser racional. En el fondo, ¿en qué sentido? De, por ejemplo, efectivamente acatar las recomendaciones que dice el gobierno, que dicen los organismos de salud, el tema de lavarse las manos, de ojalá no trasladarse, el tema de ojalá quedarse en casa, el fondo coser con la boca tapada, pero en el fondo claramente no caer en esta especie como de psicosis colectiva, porque eso no le hace bien en el fondo a las personas de manera individual, y también genera un poco como especie de mini caos a nivel en el fondo grupal o regional eventualmente, según cómo sea el contexto. Así es, Sol, así tal como lo indicas. Hay que tratar de mantener un poco la cordura en estos momentos, a lo mejor de caos. Y bueno, todas las empresas son diferentes, eso lo tenemos claro. Podemos evitar de distintas formas también el contagio, o el mínimo resfriado también, poder evitar el contagio con la demás gente, porque las defensas se bajan totalmente. Exacto, y eso mismo también es muy importante con el tema de la responsabilidad, de la solidaridad y de la empatía. También en el fondo, si uno detecta algún síntoma en uno de algún resfrío, que puede ser en el fondo, como dices tú, quizás un resfrío pequeño, como puede ser quizás algo más grave, ojalá que no sea coronavirus, pero en el supuesto de la realidad en la que estamos en el fondo, hay que alertar en el fondo, ir al médico, alertar en el fondo a la gente cercana para ojalá no tener contacto. Si uno vive con más gente, no exponerlos en el fondo, sobre todo en el fondo a la gente que decíamos nosotros que es foco de mayor riesgo, como por ejemplo los adultos mayores en el fondo. Sí, o sea, como te decía, eso igual va ligado con el autocuidado. Si sienten algún malestar o lo que sea, en primera instancia tienen que sí o sí ir al médico, con los debidos resguardos también que eso conlleva, que a lo mejor hay más gente también que puede estar resfriada en los distintos sistemas de salud, pero es resguardarse, ya salir de dudas siempre, para ayudar al resto. Exacto. ¿Y cómo se llama? Y yo creo que este periodo, en el fondo, también hablábamos del tema del sobreabastecimiento y todo, es un minuto en el fondo para practicar, en el fondo, esa solidaridad, esa empatía o responsabilidad de que debería tener en el fondo el ser humano, en el sentido de que no por ejemplo, por capricho hoy o por estar aburrido, que voy a ir a la casa de una amiga, a la casa de un amigo, sino claro, que en el fondo buscar instancias de uno buscar en el fondo entretenerse en su casa, obviamente no aburrirse, porque esto también genera una sensación como de ansiedad, de angustia, de, entre comillas, poder a la vez no, responsabilidad. Entonces en el fondo es un tema que es complejo y que por lo mismo hay que tratarlo con esa misma complejidad que conlleva. Hay que trabajarlo, hay distintas maneras que se pueden hacer para no caer en lo que tú dices, que es la depresión, quizás la ansiedad, la angustia en sí, ya, porque igual tenemos estas cosas que podemos hacer, como empezar a dejar que fluya la creatividad, que a lo mejor lo dejamos un poquito botado por quizás estar en el computador, por hacer otras cosas, por ver Netflix. La gente que le gusta dibujar, la gente que le gusta hacer otro tipo de cosas, tejer. Quizás a lo mejor en este tiempo, que también a lo mejor tenemos más espacio para pensar, es crear también emprendimientos, que eso también es un tema que ahora vamos a tocar, y cómo afecta también este tipo de psicosis también en lo que es el emprendimiento, lo que es el virus en sí.
Exacto, porque claro, como estábamos hablando anteriormente, el tema del teletrabajo es un tema complejo porque el teletrabajo en el fondo en Chile se empezó a utilizar en la década de los 90. Y uno dice, y que ahora en el fondo uno lo ve, o las empresas también lo ve como un beneficio. Uno dice, oh, esto, ¿cómo se llama? Tengo la opción de teletrabajo, es un beneficio laborador. Es visto en general como un beneficio por un tema cultural a nivel nacional. En el fondo que las empresas dicen, no, si yo no estoy monitoreando a la persona, no va a hacer el trabajo, va a sacar la vuelta. Entonces las empresas de repente son medias contrarias en el fondo, tienen sus peros a la hora del teletrabajo, incluso en instancias como esta, que todavía hay empresas que pueden hacer teletrabajo y no lo hacen. Pero, claro, ¿qué pasa con los emprendedores en el fondo? Muchos emprendedores efectivamente ocupan el teletrabajo como una de sus principales vías de venta, cuando hay venta online y todo eso, pero en el fondo el ciclo se para cuando ya tienen que salir de la casa, que ahí se hace más complejo con esto, ¿o no? Exacto. El emprendedor, bueno, los emprendedores que también estén viéndonos, que puedan comentar su diversa experiencia para poder dar a conocer estas experiencias con la demás gente que también nos esté viendo, porque cada uno vive su propia realidad. En ese caso, el emprendedor, teniendo su negocio, puede que a lo mejor le esté dificultando esto, o también le esté dando tiempo para pensar en nuevas oportunidades de negocio. Exacto, y ese es un poco el llamado también tanto al fondo a ocupar el tiempo en el hogar, aprovechar también instancias en el fondo de crear nuevas oportunidades. Y muchas veces la gente siempre dice, que es muy típico de todo el mundo, tanto de emprendedores como gente que está contratada, que no tengo tiempo para nada, a mí lo que me falta es tiempo. Entonces estas son instancias que de hecho yo he escuchado muchos, como entre comillas, relatos de que bueno, en el fondo, que lata estar en esta situación, pero que bueno en el fondo que se haya dado la instancia para uno poder, en el fondo, como los hijos están en la casa, los padres, gran parte también, se dan estas instancias para compartir en el fondo desde el obligado tener que estar en casa, pero poder hacer distintas cosas, y ese también es el llamado en el fondo a el tema que aquí los niños juegan un papel bastante importante también, en distintos sentidos en el fondo. Por una parte, de que no se aburran, pero tampoco que para que no se aburran, estar totalmente usando tecnología, darles el celular, darles el computador, sino que ver instancias de recreación en conjunto, en el fondo, en grupo, y también en el fondo el relato de los niños, sobre todo los niños más pequeños, ante esta situación. Porque ¿qué pasa, por ejemplo? Que muchas veces viven en un mismo hogar un niño pequeño con un adulto mayor. Entonces, ¿qué pasa? Que el niño ya alcanzó a ir al colegio un tiempo, estuvo 2 semanas en clase, 1 o 2 semanas en clase, y puede ser un foco de contagio para un adulto mayor, que es más grave la posibilidad de contraer este virus. Entonces, en el fondo, siempre lo bueno es hablarles en el fondo en positivo, en el sentido de que no generar eso de como tú, niño, aléjate, porque en el fondo eso es muy crudo para un niño, sobre todo muy chico. En el fondo es generar ese como comprensión, oigan, cuídense, lávense las manos, la idea, estemos 1 metro de distancia, así como juego, metro de distancia entre todos, metro de distancia. Esta semana es la semana de que no hay, ¿cómo se llama? No nos tenemos que tocar, así como la especie como la pinta. Claro, bueno, sí. En el fondo que sea una instancia de que los niños no se sientan rechazados, sino que en el fondo que lo entiendan desde otra arista, que obviamente se mantenga el cuidado en las casas, pero desde la arista siempre de que los niños lo comprendan y en el fondo lo comprendan de buena manera y no les afecte. Y en ese sentido, nosotros somos el ejemplo igual de los niños. Entonces, si nosotros vemos esto de manera siempre negativa, el tema de cuidarnos, porque al final la cuarentena es para cuidarnos,
si vemos siempre el lado negativo, los niños también lo van a ver así, se transmite de persona a persona también, tal como el virus. Entonces la idea es que podamos transmitir también esto, lo positivo que podemos sacar de pasar tiempo en familia, de cuidarnos, de pasar tiempo en casa, aprovechar de hacer otro tipo de actividades. Actividad física, donde sea, se puede seguir haciendo. Tenemos ahora la tecnología también necesaria para poder seguir trabajando desde casa, de poder seguir haciendo distintas cosas. Quizá a lo mejor se va a tener que evitar un poco el acercamiento un poco más social, a lo mejor los carretes, gente que a lo mejor está sufriendo con eso, de no poder como sociabilizar como lo hace comúnmente, pero esto, la idea es que se pueda cortar en algún momento, y para cortar tenemos que cuidarnos, y mientras más nos cuidemos y menos nos acerquemos a tanta gente, mucho mejor. No, poder un poco acortar el tiempo de agonía quizás que estamos viviendo. Claro, y en ese sentido ahí también está lo relacionado con la responsabilidad y solidaridad que hablábamos anteriormente, porque en el fondo la idea de eventualmente hacer cuarentena o de hacer esto de que las empresas hagan teletrabajo, efectivamente eso, o sea, de que el virus, en el fondo, con el movimiento de todos nosotros en el día normal, si seguimos normal, se va a seguir compartiendo y se va a seguir masificando, y por algo llegó una pandemia. Entonces, en el fondo, es muy importante, más allá de las políticas públicas, porque de hecho hay políticas públicas, de repente salen de repente puede ser que salgan temprano, pero está también la responsabilidad de las personas, que lo que decíamos niños. Por ejemplo, hay niños en el fondo que si van al parque y los papás no tienen la conciencia de decirle no hay que ir al parque por protección tuya, protección mía como tu papá, por protección de otros niños que... Bueno, Sol, se perdió la señal un ratito, así que vamos a esperar a que te vuelva a conectar. Ahí apareciste de nuevo. Bueno, tal como tú decías, a los niños hay que educarlos también, y si los vamos a llevar al parque, tratar de cuidarlos lo máximo posible y hacer la actividad de la casa. Aprovechar la oportunidad de la cuarentena. Estaba siguiendo tu idea, Solcilla. Sí, aquí estoy de vuelta, que me caí. Se me cayó. Así que sí, el tema de, en el fondo es como volver al tema efectivamente lo de la responsabilidad y solidaridad, mal que mal, en este momento, que es lo que más hay que promover, porque ¿qué pasa? Que en el fondo llegamos a esta situación de pandemia, entre comillas, más allá, como insisto, de las políticas públicas o no, que podrían haber sido antes, en muchos países, no solo acá, en otros países también. El tema de la responsabilidad y la solidaridad de uno decidir no salir a la calle, de uno decidir no estar cerca de gente más de riesgo, tanto por uno como por el otro. Bueno, yo estaba viendo a propósito de lo que estaba hablando del abastecimiento también de los supermercados, que a lo mejor hay mucha gente que estaba siendo un poco egoísta con esto. Vi que en algunos supermercados estaban tomando la medida de vender 5 unidades por persona de tales productos. Entonces encuentro que es una buena medida que se debía haber hecho quizá al principio, pero que se está tomando para equilibrar un poco y que toda la gente tenga la misma oportunidad de tener los productos de desinfectantes, que más que nada eso es lo que están llevando. Exacto. Y eso en el fondo las políticas, muchas veces las políticas públicas llegan tarde, pero porque en el fondo llegan tarde por la conducta humana, o sea, por el comportamiento social. O sea, por ejemplo, cuando la gente empezó a vender las mascarillas y vender el alcohol gel a unos precios estratosféricos, que van a tener que hacer una regularización en el fondo de eso para que no se puedan vender a más de cierto precio, ¿no? Entonces ahí también está la conciencia, la responsabilidad, y todo esto también va ligado a lo importante que en el fondo, que muchas veces no le tomamos el peso a lo importante de la salud. O sea, por un tema de tema sanitario en el fondo, estamos en esta situación a nivel mundial, o sea, no es algo local, es algo a nivel mundial, y la importancia que tiene la salud para en el fondo funcionar. O sea, aquí se hace como súper se ve tangible en el fondo esta frase de que sin salud no hay nada. Uno de repente, claro, cuando uno es joven y está sano, no tiene ninguna enfermedad, uno dice, qué salud,
entre comillas da lo mismo, pero en el fondo en situaciones así uno crea conciencia en el fondo. Sí, es muy importante crear conciencia en uno y transmitirlo también a la demás gente. Siempre es importante que la visión que tengamos podamos transmitirla de buena manera, y lo que hablábamos al principio también, de leer noticias que sean de fuentes confiables. También vimos también el aumento de precios en lo que era alcohol gel, en lo que era mascarilla. Alcohol gel también vimos con la tecnología que tenemos ahora, la oportunidad que tenemos de usar YouTube también. Habían tutoriales de cómo crear también alcohol gel y muchos consejos también que han salido en la televisión, que a lo mejor han dejado de hablar de farándula, han dejado de hablar otro tipo de cosas que a lo mejor son más innecesarias y se han enfocado en lo necesario. Y eso me parece también una buena iniciativa. Exacto, y eso también va ligado con lo que decíamos en un comienzo, de informarse y de la importancia de informarse bien. Te perdí, Solcilla, de nuevo, pero sí hay que informarse bien. La idea de esto es que ya el próximo mes ya podamos estar todos volviendo a nuestras rutinas y no haya pasado esto a mayores, que eso es lo que se busca. Nosotros igual, la instancia de esto es poder darles quizá tranquilidad, medidas también, recomendaciones a través del bienestar, la salud mental, que es lo que nosotros apuntamos. Ya nosotros, como también podemos dar el ejemplo, estamos de manera remota aquí, la radio nos dio la oportunidad de hacerlo de manera remota y poder seguir transmitiendo también nuestros conocimientos y lo que podamos aportar desde la psicología. Exacto. Ahí me había desconectado, me había caído de nuevo. Sí, pues ahí en base, pero te alcancé justo a escuchar. Sí, efectivamente, claro, la idea, tanto como con esta crisis, en el fondo, se puede ver lo importante de la salud, en el fondo, salud física, se podría decir, salud, en el fondo, a nivel, salud como lo conocemos, a nivel de estar bien. También es muy importante el tema de la salud mental, y es súper importante en instancias así no agregarle el factor de salud mental a una enfermedad en el fondo. O sea, por eso es muy importante el tema de informarse bien, informarse en medios que sean seguros para no crear esta crisis o este pánico en el fondo colectivo, y uno puede reaccionar de buena manera ante situaciones como esta. Y también volviendo al tema del teletrabajo, y también volviendo incluso a lo que estábamos hablando la semana pasada, del tema de la resiliencia. Nosotros desde octubre, o sea, por lo menos hay mucha gente que conozco que por el tema del estallido social empezó a trabajar remoto, por la dificultad que había trasladarse y todo. Entonces, es bueno en el fondo usar las tecnologías, y a favor también, no solo del trabajo, sino que de la salud física y también la salud mental, porque eso genera muchas veces en el fondo la angustia de la gente. Por ejemplo, alguien que tiene que ir a trabajar en un momento así, o pensando en las dificultades de transporte que había cuando estaba a full el estallido social, genera al final un desgaste psicológico. Y siguiendo lo que comentas, Sol, en el estallido social yo creo que muchas empresas y emprendedores también aprendieron a lo que era trabajar en lo que es el teletrabajo, lo que es la posibilidad del home office. Exacto. Hay muchas empresas que avanzaron muchísimo ocupando y optimizando todas sus tecnologías, pero aún así hay empresas que han quedado muy atrás y está privilegiando quizás la producción antes que la persona en sí. Y antes en general la salud y el bienestar de todos. Es por eso que ojalá que las empresas que sí van avanzadas puedan transmitir también esto a las empresas que a lo mejor están un poco más, quizá un poco más atrás en este sentido, y que todas las empresas puedan fluir de la misma manera, demostrar que a lo mejor sí se puede hacer teletrabajo y la productividad
va a ser de la misma manera. Obviamente, eso en el caso de la gente que trabaja más administrativamente y que lo pueda hacer de esa manera también, porque está claro que hay rubros que a lo mejor es un poco más difícil de hacerlo, pero buscar la manera quizás de compensar, de poder disminuir. Exacto, y ese es un tema en el fondo que como el buen funcionamiento en el fondo a nivel remoto es efectivamente por un tema cultural de irse acostumbrando, de que la gente lo vea como algo normal, en el fondo que su día a día sea así, y también en el fondo pensando en instancias sobre todo críticas como como fue el estallido social, pensándolas en un tema de cuidado de la persona en el fondo. Por ejemplo, cuidado cuando fue lo del estallido social, cuidado de que la persona pudiera llegar bien a su hogar, y que eso en el fondo la empresa está cuidando a la persona tanto en su integridad física como en su integridad psicológica. No es solamente que uno dice, pucha, quizás llega más tarde a su casa, o no importa que venga a trabajar y que llegue más temprano, pero que llegue. Pero ¿en qué estado llega? ¿En qué estado físico llega y en qué estado mental llega? Muy importante lo que indica, y te voy a interrumpir un poco porque tenemos algunos comentarios desde Facebook. Ya, a ver. Para que los podamos revisar y estén todos atentos. Bueno, Elizabeth Silva, un saludo, ella nos pone la manito ahí saludando, así que un saludo para ti también, qué rico que nos estés viendo. Melanie dice, bravo, gran iniciativa, gracias por difundir y ayudar a la comunidad, es de gran valor. Muchas gracias por tu comentario, Melanie. Tenemos también a Paz Daniela, excelente comunicadora, me encantó. Bueno, tenemos otro comentario también, dice, buenísimos consejos, mi hijo mañana comienza el homeschool establecido por el colegio. Esto ayudará a seguir avanzando en su aprendizaje y que tenga algo que hacer en cuanto a responsabilidad en casa. Eso es muy importante, la continuidad también de las responsabilidades en las distintas edades. Exacto, y no solo por un tema de que después, entre comillas, cuesta también un poco retomar la rutina, que es lo que pasa también de repente con las vacaciones, en el fondo, sino que se genere ese quiebre, sino que en el fondo también es el tema de que la gente siga funcionando y mantenga dentro de todo una normalidad dentro de lo posible. Exacto, tengo más comentarios todavía. Bueno, Natalia Bravo dice, buenísimos consejos, gran valor, chicas. También tenemos a Carlos Sepúlveda, dice, en mi trabajo implementaron el teletrabajo por esta semana para evitar el contagio. Es el primer día y ha funcionado bien. Veremos cómo sigue el resto de la semana. Saludos, excelente programa, felicidades. Muchas gracias, Carlos, por tu opinión. Muchas gracias, Carlos, sí. Muy importante saber la opinión de cada uno y cómo también... Sí, la iniciativa de cada empresa y cómo va funcionando, cómo va evolucionando también. Bueno, tenemos esos comentarios mientras tanto. Espero que nos sigan viendo y comentando también sus experiencias para poder tener el espacio de conversación y debate si es necesario. Sí, hay un comentario nuevo, sale Jorge Abello, saludos, buen programa, cuídense muchísimo. Muchas gracias, Jorge, saludos para ti también. Bueno, y para seguir lo que estábamos comentando, lo que era el teletrabajo, lo que fue con el estallido social y cómo quizás... Ahora habíamos comentado el martes pasado que se aumentaba quizás los estresores con el estallido social. Ahora el estallido social sigue estando, pero obviamente se ha tenido que disminuir por este nuevo estresor que es la psicosis colectiva que provoca también el coronavirus, que obviamente es algo que da susto, que sí, quizás todos tenemos la posición de poder contagiarnos, porque nadie... de eso, una pandemia, y como viene una pandemia es de rápido contagio. Claro, y pensando en el tema de salud mental también, nosotros ya, como bien tú dices, venimos del tema del estallido social, que era un estresor extra para marzo, entonces venimos como con una tensión ya acumulada de temas muy a nivel grupo, porque de repente cuando son cosas a nivel individual, claro, pesan de manera distinta según cómo sea la persona, etcétera, pero cuando son cosas a nivel masa y tan seguidas, es complejo en el fondo. Es complejo. Bueno, también tenemos, hay gente que es padre, madre, que tiene a sus hijos, tenían los hijos en el colegio y ahora se dio la noticia también de que
todos los niños para la casa. Que eso también ha sido un cambio porque, tal como hablábamos, hay empresas que no han dado la oportunidad de teletrabajo y sus hijos no pueden estar en los jardines y colegios. Entonces, ¿qué pasa también en esos casos? La opinión también de los padres. Claro, y ahí muchas veces genera ese círculo de contagio que desde las autoridades en el fondo han dicho que por favor ojalá no se genere, de dejar a los niños pequeños con los nietos, que en el fondo, o sea, los niños pequeños con los abuelos, en el fondo, claro, los nietos sí, con los abuelos. Y ese efecto, los nietos con los nietos, ¿cómo se llama? Y ese mismo efecto en el fondo se genera por esto mismo, de que muchas veces los padres efectivamente no están autorizados a hacer teletrabajo. Para ciertos cargos efectivamente es mucho más complejo, pero yo creo que ante situaciones así, en el fondo que es un tema de salud, uno tiene que darle una segunda vuelta en el fondo, porque es la salud el trabajo. Entonces, como también que hubo marchas en Europa, no recuerdo si fue en España, en Italia, que era gente que no podía hacer teletrabajo porque estaban con maquinaria en producción, pero que hacían en el fondo, hicieron como una especie como de manifestación dentro de la empresa, porque efectivamente desde la casa no pueden trabajar, pero para ellos significa todos los días tener que toparse con otras personas que tampoco pueden trabajar desde su casa en el metro, toparse con compañeros que pueden ser focos de contagio, o en el fondo de uno contagiar, o de ellos en el fondo, o de uno recibir un contagio, y después la vuelta a casa. Entonces ahí uno tiene que, ante situaciones así extremas en las que estamos en el fondo, es muy importante que al final, ¿qué es importante? ¿Qué es lo más importante? Si la salud o el trabajo, y eso genera también la atención de muchas veces de las empresas que no están haciendo teletrabajo, las personas decir, chuta, ¿qué hago? Porque yo vivo con una persona que, por ejemplo, que es adulto mayor, o vivo con una persona que tiene diabetes y también es más riesgoso, pero no me dan la opción de hacer teletrabajo, siendo que sí podría. ¿Qué hago en ese caso? Y lo que me dices de la manifestación, bueno, yo hoy día tuve la oportunidad de ir a un mall en el centro de Santiago y la gente de las tiendas se empezó a manifestar, empezó a salir de las tiendas y empezó a manifestarse a través de lo que está pasando también, de que tienen la obligación de ir a trabajar. Sí, entonces... Sí, creo que en el Parque Arauco también hubo manifestaciones hoy día, sí. Tuve la oportunidad de presenciar también la manifestación de la gente que trabaja en tiendas, sobre todo porque el retail, el mall, igual están un poco más esclavizados en tener que estar ahí atendiendo a público, y eso también les genera mucho riesgo. Claro, y ese es el punto que uno tiene que ver en el fondo, que ahí también está la responsabilidad a nivel personal y a nivel empresarial. A nivel empresarial, en el fondo, de que deberían cerrar sus puertas por un tiempo, a mi consideración, por la situación en la que estamos, y también la responsabilidad de la gente que está, entre comillas, haciendo teletrabajo, que no son vacaciones. Entonces se dan ese lujo de decir, vamos al mall. ¿Y qué dice el mall? Tengo clientes, entonces sigamos funcionando. Sí. O también, es que se genera también mucho extremo, la gente que dice ya la cuarentena, ya nos vamos a la playa. Quizás han salido muchos memes así, yo creo que mucha gente también ha visto, y en general los chilenos igual, aparte de ser resilientes, creativos, chistosos, también somos muy reactivos. Esperamos que pase alguna situación para tomar medidas, y no tenemos que esperar a que pase eso. Claro, y eso está muy ligado con los dos efectos que genera, que hablábamos en un comienzo, los dos efectos que genera a nivel psicológico y conductual una pandemia como esta. Por un lado, en el fondo, en la psicosis colectiva de ir a comprar, que alcohol gel, que la mascarilla y todo, y por otro lado, decir no importa, y efectivamente, tengo teletrabajo, voy a salir a tomarme algo. Entonces no es la idea, y la idea del teletrabajo, lo que quiere comunicar el gobierno y las empresas de hacer teletrabajo no es váyanse a carretear, sino que en el fondo es cuidarse en el fondo, y que debería ser a mi consideración el mismo lema o lo mismo que debería seguir, por ejemplo, los malls o en el fondo temas de atención pública, qué sé yo, inspección del trabajo, cajas de compensaciones, que al final
esto, la manera de que en el fondo se contagia esto es por el contacto de la gente. Entonces, si solo lo evitamos, en el fondo, en una menor escala, que por lo menos está bien, deberíamos tratar de a mayor escala para que esto se pare de una vez por todas, porque de hecho en Italia fue lo que pasó, que llegó el coronavirus, al tiro en el fondo se tomaron medidas aparentemente relativamente rápidas, pero la gente no se lo tomó en serio. Entonces salía en el fondo a las playas, salía a los pubs, y ahí se generó un aumento, en el fondo un pic en todo lo que era el contagio. Bueno, y lo mismo también ha pasado con Chile, o sea, cabe destacar que fuimos de los últimos países de Latinoamérica que llegó el coronavirus, y ahora estamos ya encabezando de los primeros en la lista. Entonces también eso es porque somos muy reactivos y en general a lo mejor no es culpa de nosotros, pero las empresas sí o sí tienen que tomarle el peso a la situación. Claro. Y el área de recursos humanos, conversar con la gerencia, lo que sea necesario. La idea es cuidarnos entre todos y que esto pueda cortarse. Tenemos un comentario también de Valentina. Quería interrumpirte, sí, porque tengo un comentario de Valentina que dice: en mi trabajo no han implementado nada. Una pena, cariños, chicas. Y esto es la realidad quizás de muchas personas que nos están viendo y en general, de que no han tenido la oportunidad de teletrabajo y la frustración que se siente también, el querer cuidarse, el querer no contagiarse y obviamente por miedo a perder su trabajo, tener la obligación de ir y no contagiar. Exacto. Claro, y ese es lo que iba a decir anteriormente, que también está muy ligado con lo que dices tú, Bea, de que en el fondo muchas empresas tienen muchas políticas de responsabilidad social empresarial, que en el fondo que en general muchas veces estas políticas son de apoyo a fundaciones, voluntariados, cosas de esa línea, pero quizás con cosas más pequeñas como esta, en el fondo también los trabajadores se camisetean más con la empresa, porque se sienten apoyados y se sienten, oye, soy persona, tengo que cuidar mi salud, tengo que cuidar también tu salud, en el fondo como a ti, compañero de trabajo, y nos resguardamos. Así es, Sol. Bueno, también tenemos un videíto que queríamos presentar. Sí, queríamos mostrar un video que es de una psicóloga francesa, es colega de nosotras, y que en el fondo que es un video que encontramos que es bastante lindo, se podría decir, y mostrémoslo y ahí que se hagan sus comentarios ustedes mismos. Para que lo puedan revisar el pequeño video. Bueno, aquí va el video, espero que lo puedan escuchar sin problemas, ya, si tienen algún problema con que no sale el audio, para que nos indiquen también en sus comentarios. Creo que el universo tiene su manera de devolver el equilibrio a las cosas según sus propias leyes, cuando éstas se ven alteradas. Los tiempos que estamos viviendo, plenos de paradojas, dan que pensar. En una era en la cual el cambio climático está llegando a niveles preocupantes por los desastres naturales que se están sucediendo, en China, en primer lugar, y a otros países a continuación, se les obliga al bloqueo. La economía se colapsa, pero la contaminación baja de manera considerable. La calidad del aire que respiramos mejora. Usamos máscaras, pero sin embargo, continuamos respirando. En un momento histórico en el cual ciertas políticas e ideologías discriminatorias, con fuertes reclamos a un pasado vergonzoso, están resurgiendo en todo el mundo, aparece un virus que nos hace experimentar que, en un cerrar de ojos, podemos convertirnos en los discriminados, aquellos a los cuales no se les permite atravesar la frontera, aquellos que transmiten dolencias. Aunque sin tener ninguna culpa, todavía siendo de raza blanca, occidentales y con todo tipo de lujos económicos a nuestro alcance. En una sociedad que se basa en la productividad y el consumo, en la cual todos corremos 14 horas al día, persiguiendo no se sabe muy bien qué, sin descanso, sin pausa, de repente se nos impone una parada forzada, quietecitos en casa día tras día, a contar las horas de un tiempo al cual le hemos perdido el valor, porque solo lo medimos en retribución de algún tipo o en dinero. ¿Todavía sabemos cómo usar nuestro tiempo sin un fin específico?
En una época en la cual la crianza de los hijos, por razones mayores, se delega a menudo a otras figuras e instituciones, el coronavirus obliga a cerrar escuelas y nos fuerza a buscar soluciones alternativas, a volver a poner a papá y a mamá junto a los propios hijos. Nos obliga a volver a ser familia. En una dimensión en la cual las relaciones interpersonales, la comunicación, la socialización, se realiza en el no espacio virtual de las redes sociales, dándonos la falsa ilusión de proximidad, este virus nos quita la verdadera proximidad, la real. Que nadie se toque, que nadie se bese, que nadie se abrace. Todo se tiene que hacer a distancia, en la frialdad de la ausencia de contacto. ¿Cuánto hemos dado por sentado estos gestos y su significado? En una fase social en la cual pensar en uno mismo se ha vuelto la norma, este virus nos envía un mensaje claro. La única manera de salir de esta es hacer piña, hacer resurgir en nosotros el sentimiento de ayuda al prójimo, de pertenencia a un colectivo, de ser parte de una manera mayor sobre lo que significa ser responsables y que esto a su vez se responsabilice hacia nosotros. La corresponsabilidad, sentir que de tus acciones depende la suerte de los cuales te rodean y que tú dependes de ellos y ellas. Dejemos de buscar culpables y de preguntarnos por qué ha pasado esto y empecemos a pensar en qué podemos aprender de todo esto. Todos y todas tenemos mucho sobre lo que reflexionar y esforzarnos. Parece que con el universo y sus leyes la humanidad ya está bastante en deuda, aunque nos lo tenga que venir a explicar esta pandemia a un precio caro. Bueno, ese era el video que queríamos presentar, queríamos dejarle y que puedan sacar también sus propias conclusiones. ¿Y qué les quedó también de este video? Claro, por lo menos a mí este video, bueno, tiene hartas cosas que ya hablamos y que son una realidad. Uno de los puntos en el fondo principal es que la gente está súper, en este momento, en la actualidad, en el siglo XXI, súper conectada, pero conectada a través de redes sociales. Y que muchas veces, de hecho, hay memes y, ¿cómo se llama? Que la gente está toda en la mesa con el celular y no se contacta. Y ahora que, en el fondo, entre comillas, no tenemos que contactarnos, vemos la importancia de ese contacto. Es muy divertido. Y eso es lo que hablábamos también hace unos minutos, que es ver lo positivo también de lo negativo que está ocurriendo. De que estamos valorando quizás cosas que a lo mejor no estábamos valorando, el tiempo que no estábamos valorando, la oportunidad que teníamos a lo mejor de ir a la oficina día a día y que quizás hacíamos cosas normales y que ahora obviamente tienen sus restricciones y finalmente esto es para darnos cuenta de lo que estábamos haciendo, cuánto vale nuestro tiempo también y qué cosas podemos hacer también sin sociabilizar con las demás personas. Claro, y el tema de lo que hablábamos también antes, de la importancia de la salud. Yo cuando vi este video, que de hecho te lo comenté en su minuto, yo al tiro me acordé como de Chernobyl. Quizás en el fondo pensando que obviamente, claro, Chernobyl no es un virus, pero en el fondo la importancia de la salud, que en el caso de Chernobyl, por lo que ocurrió ahí, quedó totalmente deshabitada. Entonces, cómo la salud mueve, en el fondo mueve y remece al mundo por la importancia del fondo. Así es, la importancia que tiene la salud también y de cuidarnos entre nosotros, porque al final esto se transforma como en una empatía. La idea es que se transforme en una empatía colectiva, ya que deje de ser una psicosis colectiva y seamos comprensivos con el otro, nos cuidemos y nos valoremos también, que es la invitación siempre, y siempre ver el lado positivo de lo que está pasando, tal como lo hablábamos, Sol. Yo creo que es súper importante. Estamos acostumbrados a siempre ver lo negativo y es la oportunidad que tenemos todos para revertir esta situación. No el coronavirus en sí, pero mentalmente nosotros sí lo podemos trabajar. Claro, y esto en el fondo podemos revertirlo de cierta manera con lo que hemos hablado desde distintas aristas hoy día, desde la responsabilidad, desde la solidaridad, desde el que te importe el otro, tanto como uno mismo en el fondo. Sí, tenemos la oportunidad también en este espacio de poder transmitir a la gente que nos está viendo, quizá a lo mejor hay alguna jefatura que nos esté viendo, que a lo mejor no ha impartido el teletrabajo y que a lo mejor ahora
sí está pensando en poder ejecutarlo, en poder quizá iniciarlo en su empresa. Esa es la idea, la transmisión de información y que sea en pro del otro. Exacto. Bueno, yo creo que eso es lo más importante del programa de hoy, en el fondo. O sea, el tema de la responsabilidad, tanto a nivel personal como empresarial, solidaridad. Y eso, ¿algún otro punto a agregar? Yo creo que eso es lo principal, ¿o no? Sí, eso y el cuidarnos, o sea, como tal lo decíamos también, si se sienten un pequeño malestar, por favor vayan a médico, si le dan algún tipo de remedio, cómprelo. Ya, la idea es la invitación, el cuidarnos. Y si al final, si uno se cuida, está cuidando a un otro en el fondo. Sí, totalmente. Así que yo, por mi parte, le envío un abrazo a todos. Espero que todos tengan la oportunidad de teletrabajo y estar con sus familias. Y que esta situación saque lo mejor de nosotros y que no tengamos consecuencias que lamentar. Exacto. Así que bueno, por el día de hoy, eso fue todo en Psicolab a través de Radio Lab. La próxima semana y vamos a ver cómo vamos a estar. Remoto, sí, porque al final es un misterio, es un Todo misterio. puede pasar, tal como hoy, que quizás íbamos a tocar otro tema, pero no podíamos dejar de tocar este tema que es el coronavirus, lo que está pasando ahora y las recomendaciones que nosotros podíamos tener también para aportar el resto y que el resto también aporta a nuestro programa. Así que muy agradecida de toda la gente que estuvo viéndonos, que está viéndonos, que ha compartido, que ha comentado, muchas gracias. Y bueno, un beso y un abrazo a la distancia, Bea. Un beso a la todos los que nos distancia. están viendo. A todos, sí, y muchas gracias por estar con nosotros en este momento. No me quería ir. Se me cayó.